Hello, buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a arrancar y como yo le dije, nosotros siempre, a mí me gusta explicar antes de poder nosotros decir esto es así, esto es asá, nosotros tenemos que explicar bien lo principal. Nosotros hoy vamos a hablar de simbología. ¿Por qué vamos a hablar de simbología? La simbología es algo que se estudia desde los principios de la historia de la humanidad, es algo que en las carreras universitarias, en comunicaciones, en mercadotecnia, mercadeo, todo este tipo de carreras afines a las comunicaciones, se enseña esto, de cómo a través de la historia el ser humano ha desarrollado formas de comunicarse sin utilizar el sonido o utilizar las voces o utilizar el idioma, sino a través de símbolos, signos o señales. Una de las características principales de un símbolo, de una señal, es que nosotros no podemos cambiar el significado de estas. La persona que inventó la señal, esa señal una vez ha sido inventada, ha sido creada, ese es el significado que lleva y nosotros no podemos apropiarnos de una señal y decir, no, es que para mí significa esto. Eso no funciona así. Siempre esa señal va a significar lo que la persona que la creó la hizo para que significase, el significado original. ¿Okay? Eso tenemos que recordar, eso es una realidad, eso es una ley. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, entonces vamos a poder ver a nuestro alrededor cómo la sociedad, lo que está sucediendo en todo momento ha sido muy claro y siempre han estado comunicando sus afiliaciones, sus intereses, su agenda. Y un grupo bastante reducido por mucho tiempo de personas eran los únicos que podían reconocer qué era lo que estaba sucediendo. A lo largo de estas series hemos estado hablando de diferentes aspectos que se entrelazan en un tema en particular o un eje que es el cabal. ¿Qué es el cabal? El cabal es un grupo de personas o un grupo de organizaciones que ejercen influencia directa sobre lo que sucede en todo el mundo. Son personas poderosas, son personas que ocupan lugares de extrema influencia y que a través de esta influencia, de ese poder, pues toman las decisiones que conducen las riendas de lo que sucede en el mundo entero. Entonces, a lo largo de estas series hemos estado hablamos de cómo el ocultismo ha entrado en el entretenimiento, hemos hablado de música, hemos hablado de películas, hemos hablado de Hollywood, hemos hablado cómo eso ya llegó a Latinoamérica desde hace mucho tiempo y cómo hoy en día está directamente, lo estamos viendo en la música que están consumiendo nuestros hijos, en la música que estamos escuchando día a día. Vimos lo de la nueva religión, cuál es esa nueva religión que de nueva no tiene nada, identificamos la simbología, pero el mínimo común denominador de todo esto es cómo nosotros podemos identificar estas cosas a través de la simbología. Recordemos que este grupo tiene una agenda y parte de esa agenda, a pesar de que ellos son muy abiertos a quien ellos adoran y todo lo demás, cuando tú los confrontas y tú les preguntas, la mayoría de las veces ellos van a tratar de ocultar su intención real, porque la verdad es que cuando ellos empiezan a hablar abiertamente lo que realmente quieren, pues inmediatamente van a despertar sospechas o las personas van a remover cualquier tipo de apoyo que tengan hacia ellos. Así que, pero a través de la simbología, que es algo que no miente, que es algo que nosotros vemos constantemente, nosotros podemos realmente identificar qué es lo que hay detrás de lo que estas personas nos están comunicando a través de palabras, a través de los dientes para afuera, como estamos acostumbrados a hablar o a decir o a escuchar. ¿Sí o no, mi brother? Así Entonces, mismo es. aquí vamos a ver muy de cerca lo que es la comunicación no verbal. A lo largo de la historia hemos estado expuestos a lo que es la comunicación no verbal. Y una de las organizaciones expertas que mayor utiliza la comunicación no verbal, que utiliza la simbología y que son expertos en, que no es una organización secreta, pero que tiene secretos y que son muy buenos manteniendo sus agendas y lo que hace de una forma bastante secretiva, pues definitivamente que son los masones. Aquí podemos ver uno de los tantos de los símbolos que forman parte de lo que estaba hablando hace un rato con ustedes del cabal. Hay un montón de símbolos que algunas veces que algunos han visto, otros no han visto, unos reconocen, otros no. Y bueno, entonces, continúa papá. Entonces, para poder entender bien
qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, o de dónde estamos sacando esta información, pues vamos a recurrir no a un tipo que escribió un libro que a mí me dijeron, que me contaron que no, sino que vamos a recurrir a la misma literatura de los masones. Hoy vamos a hablar sobre los masones, vamos a hablar sobre las logias masones, vamos a hablar sobre la simbología de los masones y vamos a utilizar la literatura de ellos, qué es lo que dice, qué es lo que ellos creen realmente, porque la verdad es que yo tengo muchas amistades que profesan ser masones y todos siempre han dicho de que los ser masones no choca con la religión, con las prácticas del cristianismo. Todo el mundo dice que los masones creen en Dios, es más, ellos dicen, no, nosotros creemos en Dios y que hay mucha malinformación y todo, pero la realidad es que hemos llegado a entender y hemos llegado a ver, y a través de poder hablar con masones que han llegado a niveles bastante altos, grados de 30 hacia arriba, y que después han salido y han podido compartir qué realmente se enseña ahí arriba. La realidad es que la mayoría de la gente que practica la masonería no conocen realmente qué es lo que está detrás de lo que practican. Hay mucha simbología, hay muchos ritos, hay muchas cosas, pero la mayoría de ellos no hacen la tarea que nosotros estamos haciendo aquí de investigar qué es lo que hay detrás de todos los símbolos, los ritos y las cosas que ellos hacen. Entonces, vamos a hablar qué es lo que ellos creen, vamos a hablar qué es lo que ellos practican, vamos a ver qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, como yo le dije, pasa la anterior, mi brother, antes de ver esto que dice ahí. No, la del libro. Ok. Este es un autor masónico, Manly Hall. Él es fue grado 33 de masonería y escribió este libro, entre varios, que se llama Las enseñanzas secretas de todas las eras. Y aquí, en este libro, él esta página, la próxima, por favor, donde habla sobre el simbolismo y la simbología y cómo es tan importante en el ámbito en lo que ellos lo utilizan. Porque la verdad es que, como les dije, si hay una organización que es conocida y que utiliza y que se destaca por la utilización de simbología en todo lo que hacen, son los masones. Y este autor, Manly Hall, como dije, grado 33, escribe en este libro. Dice, el simbolismo es el lenguaje de los misterios. Por símbolos, los hombres han buscado comunicarse los unos a los otros pensamientos que trascienden las limitaciones del lenguaje. En una simple figura, un símbolo puede revelar o esconder de acuerdo a la voluntad de aquel al cual el símbolo es obvio. Mientras el ignorante, esa figura permanece inescrutable, o sea, que no entiende lo que está viendo. Por consiguiente, aquel que busca desenmascarar las doctrinas secretas de la antigüedad debe buscar, porque aquella doctrina no se abre los pasajes de los libros, sino que puede caer en las manos de aquellas personas no dignas, ¿ah? Y no en el lugar para el cual fue hecho o para el cual fue originalmente escondido. O sea, lo que está diciendo es que a través de la simbología tú puedes revelar o puedes esconder algo. Y esa revelar es para aquellas personas que sean dignas de este conocimiento, y el esconderlo es para aquellas personas que no son dignos de tener este conocimiento secreto o especial. ¿Ah? Los secretos de doctrina de la antigüedad, dice. A través de esto vamos a ver cómo los masones, si hay alguien que utiliza simbología y puede comunicar un montón de cosas sin ni siquiera abrir una palabra, mencionar una palabra, son esta agrupación, la agrupación conocida como los masones. Y entonces eso lo vemos en la sociedad, vemos un montón de lugares, hemos visto todo este tipo de simbología y a lo largo de estas semanas hemos estado hablando de esto. Entonces, este es el versículo que vamos a utilizar hoy, que es el mismo que hemos utilizado hace unos días. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero quiero extender un poquito más que el 4.6, porque el 4.6 habla de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero el 4.7 continúa diciendo de que el conocimiento está disponible, mas muchas personas se niegan a recibirlo. O sea que lamentable, o sea, lo que dice aquí no es que realmente el conocimiento no está disponible, sino que hay muchas personas que perecen porque ese conocimiento ha estado allí, pero ellos escogen no obedecer o no escuchar o seguir su propio entendimiento. Entonces,
Este es un tema que, como le dije, hay muchas personas que forman o conforman parte de organizaciones masónicas y que escogen seguir en esto, a pesar de que, bueno, le dicen que esto no riñe, que no sé qué, pero bueno, vamos a hablar de la simbología, de lo que hay ahí, para que ustedes puedan hacer la tarea y a lo largo de un par de días que vamos a hablar un poco más en profundidad, ustedes puedan entonces entender de mejor de qué se trata todo este asunto. Entonces, el primer símbolo que vamos a ver es el más famoso, es el de la escuadra y el compás. Este símbolo, ahí está la combinación de lo que de lo que se ve como la arquitectura, la escuadra, el compás y la G en el medio que representa lo que ellos dicen que es Dios o el gran arquitecto, el gran diseñador. Y es bien interesante porque ellos se refieren a Dios con una G. Y hablan de Dios, y hablan de un creador, y hablan de un gran arquitecto. Sin embargo, eh, 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 adoptan un montón de simbología y un montón de cosas que lo que nosotros entonces nos lleva a preguntarnos es, si bien es cierto, ellos profesan creer en un Dios, la pregunta es, ¿cuál es el Dios de ellos? Porque el hecho que yo diga Dios es como que diga papá. Yo digo papá, pero mi papá no es tu papá. Yo digo mamá, mi mamá no es tu mamá. Entonces el hecho que uno diga Dios no significa que nosotros creamos en el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros continuamos nos vamos a dar cuenta que la parte de arriba, ¿ah?, la escuadra, eh, está utilizada no solamente en la masonería, sino que también se utiliza en la estrella oriental, que es una religión del Medio Oriente mística eh, y esotérica. Es más, en este libro, en este manual que se llama El simbolismo de la orden de la estrella al oeste, escrito por Marianne Sleeper, una gran secretaria de todo esto, ella explica con claridad diciendo, dice, cuando uno mueve las esquinas de la escuadra en el trabajo, en el piso, es para recordar que y reconocer que esta es una acción de un ser de gran verdad. Dice, la escuadra no solamente significa el reconocimiento de ese poder, pero también nuestra creencia en el terminado trabajo del maestro constructor, quien algún día reunirá a cada uno de nosotros en el gran templo, no hecho con manos, sino en los cielos eternos. Wow, eso suena bien interesante, ¿no? Suena bien interesante porque dice, bueno, los cielos eternos y no sé qué, el gran constructor. Pero debemos darnos cuenta de que el maestro constructor de la masonería también se refieren como el gran arquitecto y el portador de luz. Nosotros hemos estado hablando constantemente de que una y otra vez cuando se refieren al portador de luz, solamente hay uno que se le llama el portador de luz, y el portador de luz es Lucifer. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a esto, cómo el portador de luz, el gran arquitecto, es Lucifer. Esta escuadra dice que también reconoce su poder y su venida o la venida al mundo de este gobernador. ¿Ves? Ahí vemos el all-seeing eye, el ojo de la providencia que hemos estado viendo una y otra vez, que es el ojo de Horus. ¿Y quién es Horus? Horus es el portador de la luz. Horus es Lucifer. ¿Ah? Entonces, aquí está la simbología. La escuadra de abajo, en la masonería especulativa, que son personas que no son practicantes de la piedra, dice que la escuadra es un signo de moralidad, ¿verdad? Por eso es que a veces los gringos te dicen la expresión esa de que you're being square, o sea, como que estás siendo muy aburrido, estás siendo muy cuadrado, como que salte de ese escuadro. Pero no solamente eso, sino que ese signo es el símbolo de mayordomía, o sea, es el símbolo de autoridad. Por eso el gran maestro de la logia lo lleva ahí puesto en su delantal. Entonces, vamos a hablar un poquito del símbolo de los masones, qué es lo que significa, porque si vemos son símbolos que son dos herramientas que parecen distintas, que son distintas, pero que cuando vemos la forma o el ángulo que tienen es prácticamente el mismo. Y aquí vamos a ver una y otra vez lo que vemos a lo largo de las diferentes simbologías que hemos visto de ocultismo. Siempre vamos a ver la dualidad del macho y la hembra, de lo femenino y lo masculino, del bien y el mal, de lo blanco y lo negro, siempre. Donde hay dualidad, siempre estamos hablando de algo supersticioso, estamos hablando de misticismo, estamos hablando de cosas de ocultismo. Entonces, la escuadra abajo representa, como es pasiva, está hacia abajo, representa la parte femenina, ¿verdad? El principio regenerativo, la tierra
la naturaleza sensual y todo lo demás, y el compás, que es la parte que está arriba, que es la masculina, que es la activa, es el principio generativo, ¿verdad? Es el sol, los cielos y la naturaleza de más alta espiritualidad. Y estos dos símbolos unidos, una vez más, representan que una unión sexual, o sea, lo que da inicio a un montón de cosas, y entonces la G en el medio de, bueno, del maestro creador, como ellos le dicen, o el gran arquitecto. Entonces, esta simbología, como damos cuenta, si vemos aquí en el libro que escribió Albert McKay, estamos hablando de autores masónicos, y o sea, autores masones, en la Enciclopedia de la Masonería, volumen 1, dice, en el simbolismo masónico, la escuadra y el compás se refieren al deber masónico hacia el craft, o sea, hacia la logia, hacia el grupo y hacia sí mismo. Es en su propiedad un símbolo de hermandad y ha sido significativamente adoptado como la membresía o el emblema de la fraternidad que se ve en la logia. O sea que ese símbolo dice que también significa la fraternidad, o sea, la unidad. Pero lo más interesante es que cuando nosotros vemos este símbolo, o sea, vemos el compás con la escuadra, podemos ver cómo forma, como decimos en la simbología, un símbolo muy similar al que nosotros estamos acostumbrados de ver, ¿verdad? Que viene siendo lo que normalmente la gente conoce como la estrella de David. Ahí tú puedes ver cómo ahí está el triángulo hacia arriba, está el invertido y forma viene siendo muy similar a lo que viene siendo la estrella de David, que nosotros conversamos, hablamos un poquito sobre la estrella de David, la gente dice que es la estrella de los judíos y todo lo demás, pero en la Biblia se refiere a la estrella del dios Renfán, así que los invito a que ustedes busquen por ustedes mismos qué es la historia, o qué es el rey Renfán. Listo, ahí están los símbolos que explican las diferentes estrellas, ¿verdad? Continúa mi brother. Entonces, este símbolo continúa, habla de la geometría, de Dios. Y ahí vemos donde estamos hablando, como yo le dije, estamos leyendo la literatura que ellos producen. Nosotros no estamos leyendo nada que un man se inventó. Estos son todos autores que estoy dando el nombre para que ustedes lo busquen. La gran mayoría eran grado 33 y todos eran ocultistas, practicantes, muchos de ellos satanistas, y estos libros son libros que tienen que ver con su logia. Eliphas Levi, un escritor también masónico, nos informa, dice que la G, y aquí es donde la cosa se pone más interesante todavía. Este es un tipo que era masón y escritor masónico, lo pueden leer, lo pueden buscar. Él dice que la G representa a Venus y que Venus es un símbolo, uno de los símbolos de Venus es un lingam. Yo les voy a decir ahorita, recuérdense este nombre, lingam, en español es lingam también, y en breves instantes les voy a decir dos cosas. Ahí está. Primero, lingam es un símbolo de la parte masculina, sexual. ¿Ok? Eso es un lingam. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ahora van a ver por qué. Pero miren lo que este hombre está diciendo. Él dice que y Venus es el nombre de Lucifer. Lucifer es el nombre que se le da a Venus en el panteón del infierno. El planeta de Lucifer es Venus, y no solamente eso, sino que Lucifer significa Venus. Así que, como dice este hombre, ellos adoran, la G significa Venus, y el símbolo de Venus es el lingam, y Venus es otro nombre para Lucifer. ¿Cuál es el símbolo de Venus? El símbolo de Venus es este, que es el símbolo que donde todo el mundo siempre ha pensado que es el símbolo de la mujer, pero realmente no es el símbolo de la mujer. El símbolo de Venus también es el símbolo que representa a Lucifer. Por eso es que en este concierto que nosotros vimos hace un tiempo, ¿dónde fue ese concierto, mi brother? De J-Lo. Fue J-Lo, ¿verdad? Creo que fue la de J-Lo, sí. Estaban diciendo que estaban celebrando a la mujer y realmente no estaban celebrando a la mujer. Realmente ese es el símbolo de Lucifer, alias Venus. Y todo el mundo lo vio y todo el mundo lo celebró y ahí estaban pasando. Bueno, pero bueno, seguimos hablando de simbología, no nos vamos a salir del tema. Pero como yo le decía,
en esta enciclopedia de la masonería escrita por Albert McKay, nos dice que la letra G, que ornamenta el símbolo del maestro de la logia, no es solamente la expresión del nombre del gran arquitecto del universo, pero también denota la ciencia de la geometría, que es tan importante para los artistas. Y eso lo vimos incluso en una película. Después hay una película, una toma donde hay un personaje muy característico sentado en una silla. Dice, esta iglesia está construida en el medio de esta plaza para estar cerca porque el Papa quería que estuviera cerca de todos los creyentes. Y el tipo dice, wow, la geometría de la creencia o de la fe. Y entonces, entre comillas, dice, está en todos lados. Entonces, ¿qué significa esto? Por lo que estamos viendo, dicho por sus propios autores, que la G representa a Venus y Venus es Lucifer. O sea que Lucifer es el gran arquitecto. O sea que Lucifer es esa G que está en el medio de esto. Y ahora, ¿cuál es un símbolo? Continúa mi brother. ¿Y cuál es un símbolo que representa el lingam? ¿Y qué es un lingam? Bueno, vamos a ver qué es un lingam entonces. Un lingam es nada más y nada menos que esto que está aquí. Exacto. Todos hemos visto esto, ¿verdad? Todos hemos visto esto. Sí, todos lo hemos visto en diferentes lugares. Aquí lo vemos. Estamos acostumbrados a relacionarnos con Egipto. Y estos son los más importantes que hay ahorita mismo en las ciudades del mundo. Uno, el que está en Washington, D.C. y el otro que está en el Vaticano. Ahí está el monumento a Washington. Es un lingam, por consiguiente, es un obelisco, es un signo fálico que representa un símbolo de adoración a el dios Sol, o sea, al portador de la luz, o sea, a Venus, o sea, a Lucifer. Otro nombre para esta torre de los cuatro es obelisco, ¿verdad? Y es más, vamos a ver quién dice eso, porque esto no lo inventamos nosotros, sino que en la revista de la Nueva Era, publicada en 1948, un autor aquí bastante famoso que se llama Henry Ridgely Evans, también masónico de 33, esotérico, espiritista, no sé qué, ocultista, dice, Osiris, el dios del bajo mundo, fue también representado en la forma de un pilar. O sea que ese pilar representa a Osiris también. ¿Y sabemos quién es Osiris? Bueno, aquí vemos otro obelisco, es un lingam. No solamente eso, en los antiguos griegos representaban a un dios, el dios Pan, que es el dios de la sexualidad, como un pilar también, como un obelisco. Todos reconocen a ese dios Pan, que salió en Hércules, ¿verdad? Una película muy famosa de Disney, y donde es el dios de la depravación, de la sexualidad. Busquen quién es el dios Pan, que es así como mitad hombre y mitad chivo, y que lo representan como un obelisco también. No solamente eso, sino que el historiador griego Diodori, él narra cómo la reina Semiramis, también conocida como Madonna. Pastor, ¿cómo así Madonna? Mario, ¿cómo así Madonna? Semiramis, Madonna. Busquen quién es la reina Semiramis y busquen en qué se convirtió y busquen cómo se llama. Porque la reina Semiramis se convirtió en la diosa Astarot, Ishtar, Diana. ¿Ah? Y dice que erigió un obelisco para que adoraran ahí al dios Sol, a Baal, a su esposo que murió, que después se convirtió en Moloch, y ella dijo que ese iba a ser el dios Sol, y que ella erigió una pirámide una torre de 130 pies, para que le adoraran entonces a Baal, que después se convirtió en Moloch. Así que busquen Semiramis, busquen la diosa Semiramis en que se convirtió, y lo más interesante es que uno de los nombres, el nombre en Roma, era Madonna. Hagan la tarea. Exacto. Madonna, Semiramis, Ishtar, Astarot. Es más, perdón un segundo. En Babilonia hizo ese obelisco de 130 pies para adoración al sol. El obelisco representaba el falo de Baal o de Nimrod. ¿Ah? Semiramis, Madonna, Nimrod. Hagan la lista. O sea que este símbolo se utiliza para representar al dios Sol, o sea, a Baal, a Nimrod, a Lucifer, a Venus, ¿verdad? Como ven, es una torre
con 4 lados y arriba va una pirámide. La parte superior es una pirámide. Lo más interesante, ¿verdad? Dice que la palabra obelisco literalmente significa el pene de Baal o el órgano de reproducción de Baal en los idiomas antiguos. Esto todo ustedes lo pueden buscar. Si les gusta ir a la librería, le busca Casa hasta tarde, que yo sé que a ustedes les gusta Casa hasta tarde. Y es conocido por todos lados que este símbolo fálico se hace en honor a celebrar al dios de la regeneración, o sea, el dios Ra, el dios del sol. Es más, ellos dicen que cuando el sol llega, entra y toca la punta del obelisco, pues entonces eso es el poder regenerativo de la fuerza de los dioses. Así que entonces estamos viendo que este símbolo que está por todas las grandes ciudades del mundo representa la adoración a el dios falso, ¿ah? Nimrod, Baal, Lucifer, el portador de la luz. ¿Ves? Ahí está. Los creyentes paganos, o sea, los practicantes de religiones paganas creían eso, de que el sol tocaba ahí y que esos rayos entonces simbolizaban el renacimiento, ¿verdad? De la energía creadora y todo este tipo de cosas. Entonces es interesante que el monumento, el obelisco de la ciudad de Washington, D.C., mide 555 pies. Apa. ¿Por qué esto es? Acuérdate que 555, estos manes creen, son full numerología, simbología, etcétera. Es más, el símbolo del compás y de la escuadra, creo que es el símbolo que más te puedes encontrar en la ciudad de Washington, D.C., en todos los monumentos que están por ahí. En todo. En las grandes ciudades del mundo, sí, en Argentina, en Francia, en París hay un obelisco, en Washington, D.C., este que vimos hace un momentito y vamos a hablar, está en Roma, en el Vaticano. Entonces, vamos a ver, ¿por qué mide 555 pies? Ah, exactamente, nosotros tenemos uno aquí mismo en el casco antiguo, papá, grandísimo, que representa de que el pueblo de Francia y no sé qué. Y también tiene cosas. Ajá, entonces, ¿por qué? Si nosotros lo multiplicamos por 12, que son los meses del año, nos da entonces. Es que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces son pie y en pulgadas. Ah, perdón, sí, era pie y pulgada, no, ajá, 666. Ok, todo es una casualidad, ¿verdad? Si lo quieren ver así. Así mismo es, un monumento del pueblo francés por la construcción del canal, ¿verdad? Exacto. Después yo lo voy a mostrar sobre el pueblo francés y la estatua de la libertad que le regalaron a los Estados Unidos, que era lo que estaban celebrando la libertad también. Entonces, a lo largo de la mitología, estas figuras fálicas, o sea, los obeliscos, siempre han significado y han tenido que ver con la adoración a los dioses. Bro, sigue por favor, que estamos ahí no estamos ni en hacha, calabaza ni miel. Ajá, el obelisco es un símbolo pagano, ¿verdad? Que hace referencia al dios Sol. Entonces, como lo estoy diciendo, o sea, todos los lados donde hemos visto, aquí están los tres, miren, en todos los lados donde hay una concentración de poder, en una ciudad donde hay gran poder, vamos a ver este símbolo. Ahí está en la ciudad de Londres, en el monumento de Washington, en Washington DC, la capital de Estados Unidos, y aquí estamos en el Vaticano, ¿verdad? Entonces, lo más interesante es que la Iglesia Católica adoptó este signo fálico, o sea, este obelisco, y le pusieron la cruz encima para decir que, bueno, que ahora es un signo cristiano. Pero este obelisco que ustedes ven ahí fue traído por Calígula, todos han oído hablar del emperador Calígula, ¿verdad? Un tipo bien buena gente. Y lo trajo en el año 37 a Roma desde Egipto, ¿verdad? Ahí está, cuando lo trajeron. Entonces después el Papa Sixto lo movió al centro de la Plaza de San Pedro. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que encima de esto es un reloj solar, es un dial de sol. La gente no se ha dado cuenta que esto es un dial de sol y que marca en el atardecer cuando ahí en el pavimento blanco ese bonito de mármol marca en el signo zodiacal cuando cae el atardecer sobre la plaza de San Pedro. Ah, bien interesante. Entonces, estos son referencias del paganismo, cómo fue introducido a la iglesia
a través del emperador Constantino cuando se volvió católico supuestamente, y ese tipo era ultra pagano. Entonces él toda la religión y todas las creencias paganas que tenía las trajo y las introdujo o los trató de introducir a la Iglesia católica, y por eso es que vemos estos monumentos en un sinnúmero de iglesias por todo el mundo, y no entendemos cómo llegaron ahí o qué significa. Pensamos con una decoración, y es eso, es el sincretismo, es la introducción del paganismo en el cristianismo como se practicaba en la iglesia como tal. Entonces esto, sí, bien buena gente. Brother, lo más interesante es que esto en la Biblia ya estaba. En Deuteronomio 22:16, depende de tu traducción, va a decir distinto, pero dice, y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Oh, Imagínense ustedes, o sea, esto no es nuevo, esto viene desde el Antiguo Testamento. Y lo más interesante es de por qué nosotros como iglesia vamos a adoptar un símbolo que claramente dice la Biblia que nosotros, el Dios que amamos y al que le servimos y al que queremos honrar, las odia. Y entonces, continúa, brother, vamos a ver cómo esto en diferentes monumentos, en diferentes iglesias. Mira, cuando tú ves esto, cuando tú veas un obelisco, cuando tú veas, tú te das cuenta, puedes ver ahí cómo el paganismo entró a la iglesia a través de este señor, el emperador Constantino, que después incluso fue hasta papa en el año 324 después del nacimiento, ¿verdad? Donde él convirtió y dijo que el cristianismo iba a ser la religión principal de católica, original del Imperio Romano, y ahí fue el nacimiento del catolicismo, y ahí fue que se mezcló el cristianismo con el paganismo, y entonces por eso es que vemos tanta simbología de esta naturaleza en las iglesias en todos lados por donde vamos, principalmente en el mismo Vaticano. Entonces, habiendo hablado de esto obelisco y de esta cosa que lo vemos en todos lados, vamos a ver entonces cómo es que esto entra. O sea, vamos a ver otro símbolo muy importante. Este es el Ankh. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando del Ankh? Bueno, el Ankh muchas personas lo confunden y piensan que porque es una cruz, pues ya, y lo han hecho un tema de moda. Hay muchas personas que lo utilizan porque, bueno, es una cruz. Entonces, como yo les había dicho, nosotros pensamos de que nosotros podemos utilizar los símbolos para lo que nosotros queramos, y ya, y no entendemos de que el Ankh no es una cruz cristiana. Es más, si tal cosa se puede realmente decir de la cruz cristiana, pues la cruz es algo que existe desde los tiempos de la prehistoria, o sea, hay desde muchas religiones y en muchos años antes de que el cristianismo existiese, ya existían las cruces en otras religiones. Así que aquí vemos cómo está en diferentes símbolos, y la mayoría de las veces esto está en símbolos, pues ahí vemos esotéricamente, vemos una estrella, y vemos cómo el Ankh, este símbolo, está en el medio. El Ankh es un símbolo egipcio, ¿verdad? Un jeroglífico que significa o es el símbolo de la vida y la eternidad. Y normalmente le hacen referencia como la cruz original, dicen, porque estaba antes que la cristiana, ¿verdad? Dicen, no, esa es la cruz original. Y representa la unidad entre el hombre y la mujer. La parte de arriba del Ankh representa, dicen, que el vientre de la mujer, y la parte de abajo representa entonces la parte genital del hombre, o sea, lo que hasta ahora hemos estado hablando, el shaft o el pene, ¿no? La parte del falo. Entonces, ahora otras personas no ven, lo ven como la representación de la mujer. Sabemos que el símbolo ese, todo el mundo dice que es la representación de la mujer, y que la parte de arriba es el vientre de la mujer, y que la parte de abajo es el canal por donde sale el bebé o el canal de nacimiento del bebé. Pero la realidad es que esto es la Ankh o la cruz ansata, es un símbolo de vida y de eternidad de los egipcios, y no tiene nada que ver con el cristianismo. Es más, en el libro, en el diccionario de misticismo, o sea, que esto no es que yo me lo inventé y que ahora que yo llegué y que, es que ese man está loco hablando locura. O sea, esto es literatura de expertos, de gente que lleva toda su vida estudiando estos fenómenos. No es que ahora yo me lo inventé y me senté aquí y que voy a hablar locuras y ya voy a decir que todo es malo, o que esto no sé qué, o que esto no sé cuánto. No, estamos hablando historia, arqueología, esto, lo otro, historia de la humanidad. En este libro, en el diccionario de misticismo que lo escribió Frank Gaynor, dice que la cruz egipcia, que es en forma como una T mayúscula,
con ese luz allá arriba, en la parte de arriba, es el signo, el signo con M, no, el signo de vida en la tradición ocultista. Este es un tipo que estamos hablando de ocultismo. Este es un diccionario que habla de misticismo y de ocultismo. Es un símbolo de ocultismo y era utilizado por los dioses como un símbolo de despertar de la muerte a una nueva vida. O sea, esto Nada es un más y nada tema menos. nada más y nada menos. El enemigo siempre va a tratar de imitar, el enemigo siempre va a tratar de ver cómo hace para él aparentar como que es la verdad. Entonces, el Ankh es el signo ancestral o antiguo de la inmortalidad y de la fertilidad. ¿Okay? Un emblema para identificar, o sea, la persona que tú ves con un Ankh, hay gente que no, que es una cruz, que yo soy cristiano y lo vi, está bonito y me gustó, no. Un Ankh es un símbolo que identifica a una persona que adora al dios Ra, al dios de la luz, perdón, del sol. Un embuscador de las creencias satánicas. Esto es un extracto de lo que dice el libro del que estamos hablando, un libro de ocultistas, que son los que utilizan este signo y que de este símbolo y que saben de dónde salió y su origen y su historia y todo lo demás. Es más, mira aquí a la mano derecha quién la tiene. Ese rostro ya te tiene que ser parecido, familiar. Ven, pero ahí está, ven a esa diosa con las manos, eso con ese logo en la mano. ¿Por qué? Porque lo usaban los dioses egipcios, tú lo ves en los jeroglíficos, para identificar quiénes eran deidades o semidioses del resto de la gente. Primero lo que dice este extracto de este libro de ocultismo de esta gente, dice, es un emblema que identifica al que lo usa como un adorador del dios Sol Ra, un buscador de las creencias satanistas y uno que practica la adoración de dioses desconocidos y de lo sobrenatural. El que usa esto reconoce al dios Ra y trabaja en el vudú de lo no visto en el mundo a través de su hex. Hex es como magia, una cosa así. O sea, este es un extracto del libro de ellos. Esto no es de que ahora yo me estoy inventando estas cosas. O sea, por eso yo quiero que ustedes vean qué es la simbología, porque la realidad es que por sus signos los vamos a reconocer. A través de su simbología y lo que ellos utilizan, lo que ellos nos muestran, nosotros estamos pudiendo entender ahora mejor qué es lo que ellos toda la vida han estado ocultando, nos han tratado de mantener secreto. Y ellos mismos, la mayoría, no saben lo que están abajo. Muchas personas llegan por lo atractivo que es llegar a estas agrupaciones porque ayudan a la comunidad y una serie de cosas, pero la realidad es que esos son rangos bajos que están en eso, reclutando gente para que más adelante puedan ascender en la escalera y entonces puedan acceder, como dicen ellos, a los secretos que no acceden los que están abajo. Sigue, mi brother, entonces tú querías mostrar esta foto, dinos qué es esto, papá, háblanos para ver. Nada que clásica, como sabes que viene de una cultura afroamericana, clásica vez, entonces dice, si yo soy afroamericano, me pongo esto porque estoy representing a mis orígenes, y eso no es así, es como tú dices, tiene su origen egipcio. Así mismo es. Y tiene un significado muy, muy particular, pero la gente dice, bueno, como yo en Egipcio hay gente así, no sé qué, yo voy a practicar entonces, y la gente no sabe lo que lo usa, lo que está usando. Pero créeme, muchos de los que están detrás de lo que se está fabricando y lo que están poniendo allá afuera, en ropa, en discos, en una serie de cosas, sí están claritos qué es lo que están utilizando y por qué lo están utilizando. Entonces, como les estaba diciendo hace un ratito, aquí podemos ver un jeroglífico, una ilustración de lo que yo les estaba comentando. Entonces, como ven ahorita mismo, ahí ven un jeroglífico y en ese jeroglífico pueden ver cómo hay algunas deidades que en la mano están portando, están llevando ese Ankh que yo les estaba diciendo, ¿verdad? El que está en el medio, ¿por qué? Porque se diferencia a esta persona, a esta deidad, del resto de los seres humanos que están a su alrededor. Entonces, para muchas personas dice que esto representa mente, espíritu, materia, y lo vamos a ver, ¿no? Como ya le dije, lo hemos visto en la moda, alrededor de nosotros, lo vemos como algo, como que las personas no saben qué es, pero esto es un símbolo que es ocultista, que es algo que tiene que ver, que no tiene nada que ver con el cristianismo y que lo vamos a ver por ahí
expuesto todos los días. Continúa, mi brother, y lo vemos en la cultura pop, cómo nos los enseñan a través de artistas y todo lo demás, usándolo. Y créame, ellos tienen conocimiento de lo que están utilizando, muchos de ellos, y lo están utilizando a propósito. La cruz Ankh no tiene nada que ver con la cruz romana, por así decirlo, la cruz que conocemos hasta hoy en día, que utilizan algunas denominaciones cristianas para representar su fe. Pero esto lo sabemos de que hay cosas que se tomaron de la antigüedad, de religiones paganas y que fueron migrando y que fueron entonces como tú sabes, fueron cambiando y transformando y si se le dio un adapte en las diferentes religiones a través de un sincretismo, pero que sabemos que el origen viene de otra cosa. Entonces, como le decía, la próxima, las mezclas del paganismo en las creencias, ¿sabes? La mezcla del paganismo con las religiones originales no tienen nada que ver con el cristianismo. Y eso, como yo le dije, eso se dio muchísimo en esos tiempos, la mezcla de lo que era la iglesia con todas esas creencias paganas a través de este señor que le dije hace un rato, el famoso Constantino. Así que, como le dije, esto no tiene nada que ver con las creencias verdaderas que son encontradas en la Biblia. Así que continúa, todo lo que venga con esta simbología que representa una dualidad, todo donde haya referencias de simbologías paganas, ¿verdad? Ahí vemos la estrella de David o realmente la estrella de Renfán, porque David, el rey David, no tenía ningún símbolo de ninguna estrella. Ahí vemos el yin and yang, vemos la estrella, ahí vemos a Baphomet, como arriba, como abajo, una ambigüedad. Y vemos entonces abajo una plaza donde hay un símbolo fálico de adoración al dios Sol. Pues entonces podemos ver cómo donde hay dualidad, donde hay este tipo de cosas duales, un símbolo de un falo y todo lo demás, pues podemos ver entonces que hay paganismo y que hay cosas oscuras, ¿verdad? Vemos ahí entonces cómo Lucifer es, un ser ambiguo. De ahí es donde viene toda esta ambigüedad. Cuando nosotros vemos la imagen de Baphomet, que es una de las representaciones de Satanás, nos damos cuenta que Baphomet es una figura andrógena, una figura que tiene senos de mujer, pero también tiene la parte sexual de un macho. Entonces, siempre hay una mezcla de Padre Dios con la diosa madre, del dios Sol con la diosa Luna, del agua y del fuego, o del fuego y del agua, la unión de los cielos y con el cielo y la tierra. Siempre hay una dualidad en todo lo que tiene que ver con paganismo. Sabemos que el cristianismo, las creencias judeocristianas creen en un Dios Padre solamente, no creen en una Dios Madre, no creen en la Pachamama, no creen en Semiramis, no creen en la diosa madre, no creen en la Madonna. Entonces, siempre que vemos, ¿y qué sucede? Que vemos siempre esa inclinación o ese empuje a la adoración de una diosa madre. Entonces, estamos viendo aquí la simbología, como les dije, continúa, podemos ver entonces que esto todo tiene que ver con esta deidad, con una deidad que es dual, que tiene los dos sexos, hombre y mujer, tanto arriba como abajo. Pueden ver como una mano señala hacia arriba, la otra mano señala hacia abajo, en señal de como arriba como abajo. Arriba hay una luna y abajo hay otra. Entonces, continuamos, mi brother. Entonces, el otro símbolo que vamos a ver que utilizan mucho los masones es la suástica. Y la gente dice, bueno, lo que pasa es que la suástica era un símbolo bueno antes de que Hitler lo utilizara. Eso no es así como lo dicen, es totalmente falso. La suástica, aquí está el libro, es más, Hitler era ocultista y era discípulo de esta mujer, Helena Petrova Blavatsky. Esta era una de las madrinas de ocultismo de Hitler. Y ella escribió un libro que se llama El secreto, la secreta doctrina, ¿verdad? Y habla sobre la síntesis de la ciencia religiosa y la filosofía y no sé qué, puro ocultismo. Y ella en su propio libro dice, en pocos símbolos en el mundo están más impregnados con el ocultismo en su significado que la suástica. Una mujer que era ocultista, esta tipa era una de las guías espirituales de Hitler. Así que pregúntame si la tipa sabía o no sabía de este tema. ¿Ah? ¿Qué sucede? Este símbolo originalmente fue creado
para comunicar específicamente, mira, un mensaje. Y como yo estaba diciendo, no importa lo que tú hagas con una señal o con un signo. Lo que ese símbolo fue creado para comunicar en ese específico mensaje, no importa que tú decías para lo que tú lo quieras usar, siempre va a significar para lo que fue creado que significase. ¿Ah? Lo único que puede significar, si tú lo has estado utilizando para otra cosa, es que tú no tienes ni idea de lo que estás usando o de lo que estás hablando. O sea, vas a quedar como un ignorante. Pero no creas que tú puedes simplemente coger algo y que no, que para mí esto significa tal cosa. Dale aquí, eso no funciona. Y es lo que nos han tratado de enseñar muchas veces, gente con simbología, y les preguntan abiertamente, ¿por qué? Porque les pagaron para que lo usaran. Porque lo usan y no saben por qué lo usan, porque tienen que mandar un mensaje y no saben ni siquiera cuál bien es el mensaje que están mandando. O les da vergüenza reconocer cuál es el mensaje que tienen que mandar. Entonces, Hitler adopta la suástica y dicen que a través de que Hitler la adoptó, pues entonces fue que se volvió mala, pero que antes era buena, porque tú sabes que en la India y no sé qué, que era lo de la buena suerte y todo lo demás. Pero la realidad es que la palabra suástica, el nombre viene del sánscrito, la palabra swasti. Y es verdad que en esa palabra el swasti no sé qué se refiere al bienestar y todo lo demás, pero sigue siendo una frase o sigue siendo un símbolo que tenía que ver con ocultismo. ¿Cuál es el significado real de la suástica? ¿Por qué o para qué funciona? Bueno, la realidad es que cuando tú ves la suástica, pues te darás cuenta de que es un símbolo súper ambiguo. Es un símbolo que dentro de él tiene otro significado. Y ahora vamos a ver cuál es el significado. Cuando nosotros ponemos la suástica, cuando ponemos la suástica nos podemos dar cuenta de que la suástica, si la ponemos en movimiento, ella continúa y gira y viene siendo casi como si fuera una rueda. Cuando la suástica está mirando hacia ese lado, es el sol, o sea, el principio masculino. Pero cuando está hacia el otro lado, entonces representa la luna o el principio femenino. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, resulta ser que la suástica, cuando abrimos y cuando buscamos qué significa la suástica para los masones, en este libro que se llama La Enciclopedia Real, real no real de verdadera, sino real de la realeza, o sea, es verdadera, dice, de la historia masónica de los ritos, la simbología y la biografía, que fue escrito por, obviamente, un masón, Kenneth R.H. Mackenzie. Ahí nos habla del significado de esta suástica. Miren lo que dice. La suástica representa el martillo de Thor. Chan, 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 chan. Dice, este es el libro de ellos, esto no lo dije yo, esto es el libro, la enciclopedia que ellos han escrito sobre la simbología de lo que ellos utilizan. Dice, la suástica era el martillo de Thor. Celebrado en la mitología, en las naciones nórdicas y en la tradición, corría que cuando Thor tiraba el martillo, su cruz dorada, no dice martillo, dice su cruz dorada, ahora vamos a ver eso, se pegaba, o sea, se metía o se atoraba, y como un boomerang, vuelta y regresaba a su mano. Entonces, en la masonería, sin embargo, encontramos que este martillo de Thor es excesivamente importante y de antiguo uso entre los godos. Busquen qué es los godos era una cultura. Dice, en la fraternidad masónica ha sobrevivido a través del mallet, el mazo que se utiliza en las logias. Eso representa el mazo de Thor. ¿Por qué representa el mazo de Thor? Ahora vamos para allá. ¿Por qué representa el mazo de Thor? ¿Qué tiene que ver Thor en esta película? Thor, un dios nórdico. ¿Se acuerdan que yo les estuve hablando a ustedes de los panteones de los dioses, de cómo la mitología, diferentes panteones tienen que ver con diferentes dioses de diferentes lados? Bueno, el Gabel, el mazo, es un importante símbolo de la masonería y de la logia o el culto de la estrella
de Oriente. Vamos a ver quién dice aquí sobre ese tema. Hay un escritor famoso, uno de los fundadores, uno de los principales originadores de la masonería, Albert Pike. Ese tipo era ocultista hasta la pared de frente, era satanista, era un tipo que practicaba el ocultismo y escribió en este libro Morales y Dogma sobre el mazo. Dice, Thor era el sol, el Osiris egipcio y Nef. Ahí para que sepan quién es Thor, quién es el dios del trueno, que todos hemos visto en la película y la mitología. Este es un tipo ocultista, uno de los principales antiguos de la masonería. Pueden buscar, ahí está el nombre, Albert Pike, para que vean quién es. Miren lo que dice este hombre. Dice, Thor era el sol egipcio, el Osiris y Nef. Dice, el Fénix, Bel o Baal. Este dios Baal, bajo el nombre de Thor, está llamado el príncipe del poder de el aire. Este es Lucifer. Charlie. Thor significa trueno. ¿Y qué más nosotros hemos conocido últimamente que hemos estado hablando del trueno y de los rayos? ¿Verdad? Este símbolo, la SS satánica, representa un rayo cayendo, representa al destructor. En la mitología era el arma de Zeus, posteado, y lo vemos en el cuerpo, lo vemos en el cuerpo de la gente, lo vemos en ropa. Significa poder sobre otra gente. También es utilizado, ¿se acuerdan? Por la SS nazi. Los nazis utilizaban esa S en el cuello. Acuérdense que los nazis eran ocultistas. Acabamos de ver quién era la madre de ocultismo de Hitler. Toda esa gente estaba metida en ocultismo. En el servicio secreto, ese era el servicio de Satán en la nazi Alemania. Y es el símbolo del grupo Kiss. Eso lo sabemos, papá. O sea, ahí está la simbología metida. ¿Qué más, brother? ¿Qué dice la Biblia de esto, Paz? Eso es muy importante ahora que lo preguntas. Mira lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando ellos venían emocionados, que dice que, porque ellos venían contentos, porque Jesús los manda y le dice, saquen demonios en mi nombre, sanen a los enfermos, hagan toda esta cosa. Y ellos vienen y le dicen a la gente, mira lo que dice el Señor Jesús cuando los discípulos vienen contentos, le dicen, vimos a los demonios salir, nos hicieron caso cuando los sacamos en tu nombre. Y el Señor Jesús le dice, sí, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta es simbología. Yo estoy aquí, miren, esto es la simbología que utiliza esta gente. El que usa la simbología tiene que saber qué la está usando. Y una organización tan antigua, con tanto secreto y tanta sabiduría como son las logias masónicas, ellos están claritos cuáles son las simbologías y qué es lo que significa lo que ellos están utilizando. No solamente eso, mi brother. ¿Qué dice Efesios, Papa? ¿Qué dice Efesios en 2:2? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de ¿qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Albert Pike, uno de los principales fundadores y grandes aportes de la masonería, practicante ocultista, en su libro Morales y Dogmas dice, Thor es el sol, el Osiris egipcio y Nef, el Fénix, Bel o Baal. Y este dios Baal, bajo el nombre de Thor, está llamado el príncipe del poder del aire. Ahí está, en el libro Morales y Dogma. Y la Biblia nos habla claramente de quién es el príncipe de las potestades del aire. Clarito. Que ahora es el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? Todos sabemos de qué espíritu están hablando, no es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Continúa, mi brother. ¿Qué dice en el libro Masonería y los dioses antiguos de J.S.M. Ward? También autor masónico. Dice, a pesar, además de que nosotros vemos al martillo o el mazo y el Tao como que originalmente siempre han sido lo mismo. ¿Qué es el Tao? Vamos para allá.
Esta es la natural evolución de símbolos, por el cual la cruz Tao ha evolucionado del falo y es el símbolo del Dios, el creador. Miren cómo pone Dios con la G minúscula. Sabemos que ese no es el mismo Dios que yo adoro, porque el Dios que yo adoro y el que nosotros estamos hablando es con D mayúscula. Cuando es D minúscula, no es el Dios verdadero. Miren lo que dice. Sabemos entonces que el martillo o el mazo y el Tao fueron originalmente el mismo y que esto es la natural evolución de los símbolos, o sea que hay símbolos que evolucionan. Por eso la cruz Tao evolucionó ¿de qué? Del falo. Y ese falo es el símbolo del Dios creador. Acuérdense que hemos estado hablando de que el falo es el símbolo de Satanás, es el símbolo de Baal. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo el mazo masónico, el martillo de Thor y la cruz Tao, que eso es una cruz que se llama Tao, y ahora vamos a verla bien, es exactamente lo mismo. ¿Qué dice el libro de J.S. Ward de símbolos y misterios, símbolos con las manos y misterios? Dice, la cruz Tao es un símbolo muy antiguo que representa el falo y por consiguiente también está para representar nuestras pasiones animales, o sea que son símbolos que representan la parte animal del ser. Ahí vemos cuál es la cruz Tao, ¿verdad? Y esto era el símbolo de 3 deidades, del sol, del dios sol, de Tamuz y de un dios, aquí está, 3 mayores deidades. El dios sumerio, Tamuz, la diosa romana, Mitras, y el dios griego, Atis. Los 3 dioses usaban la misma cruz, la misma simbología. Y bueno, se dice que es la misma cruz que le ponen a la gente en un día ahí especial que van y se la ponen en la frente. Entonces ¿qué dice Ezequiel, mi brother? Dice, y añadió, ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban. ¿Por quién? Por el dios Tamuz. Esta es la Biblia, esto es Antiguo Testamento, Ezequiel. O sea que desde ese entonces ya estaba Dios hablándole a sus profetas sobre estos falsos dioses que estaban siendo adorados en el templo del Señor. Babilonia. ¿Ah? Así mismo es. Así mismo es. Así que esto es otro símbolo falsificado del Cristo masónico. Esto es otra cruz falsa. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con la cruz que nosotros conocemos, ni con la cruz que fue adoptada por la Iglesia romana como el símbolo de la fe católica, ¿verdad? Porque cruz paganas hay montones, o sea, las cruces aquí nosotros podemos ver cruces y vamos a ver vamos a ver un montón de cruces paganas, o sea, que la cruz no es un símbolo nuevo. Es más, todas estas son cruces paganas y como podemos ver, o sea, la cruz existe desde antes que se practicara el cristianismo y desde antes que el cristianismo lo escogiera o lo adoptara, si es que en algún momento se dio como tal, porque ya vemos cómo todos estos símbolos fueron introducidos en la iglesia a través de la absorción o a través de la entrada de los signos paganos a la iglesia. Entonces, cuando escuchamos que en la Biblia dice el Señor que carga tu cruz, realmente es una metáfora para que nosotros tenemos que pasar por aflicciones, tenemos que pasar por situaciones y todo para seguir a ese Salvador, pero no significa que nos vamos a guindar una cruz en el cuello o que vamos a guindarnos cualquier objeto. Así que entonces hemos llegado a la conclusión, viendo bajo la propia literatura de los masones, que estos 3 símbolos que estamos viendo aquí, el mazo, el Ankh es lo mismo que el Tao, ¿verdad? Eso es lo que dice, que es la misma cosa, es una evolución y que no solamente eso, sino que además de eso, estos otros, el mazo, el martillo, también es el Tao, y que incluso la suástica es el martillo varias veces, el Tao varias veces y el mazo varias veces. Entonces ya vemos, Hitler lo adoptó, muchas personas que dicen que tenían un inicio positivo,
porque dicen que era relacionado por los hindús con la buena suerte, pero la realidad es que incluso con los hindús como era buena suerte, tenía que ver con cosas esotéricas y sobrenaturales. Ahí vemos los diferentes tipos de cruces que han existido durante la historia de la humanidad en las diferentes religiones y en las diferentes culturas. Síguelo pasando, mi brother. Y vemos cómo cuando llegamos al diccionario de misticismo, nos encontramos que en ese mismo diccionario de misticismo que habíamos estado conversando, de Frank Gaynor, miren lo que dice. La suástica es un símbolo antiguo y que ha sido muy esparcido. Uno de los diagramas más sagrados y místicos en el ocultismo. En general, es visto como el signo del sol en la India, especialmente, y es utilizado como un signo de la buena suerte. Pero ya vimos, o sea, son signos de la buena suerte. Entonces viene este tipo, este Hitler lo adopta, se lo pone en el brazo y empezamos a ver cómo a lo largo de la historia lo vemos asociado. Entonces dicen, no, es que entonces se volvió malo porque ahora, pero vemos que este mismo Hitler que nosotros estamos viendo, pues no es más nada y nada más y nada menos que un seguidor de esta mujer que después nos enteramos que escribe este libro y de la cual estábamos hablando hace un rato, que se llama Helena Petrovna Blavatsky. Y ella en este libro de que escribió, que se llama La secreta doctrina, dice, la suástica es el secreto místico más sagrado y simbólico en la India. La cruz jaina, como ahora se le llama por los masones. O sea que los masones tomaron la suástica y ahora ellos le dicen la cruz jaina o jaina y dice, es el signo del diablo. Y así nos lo han dicho los misioneros indios. Así que eso de que la buena suerte, que no sé qué, olvídate de eso, compa, que eso no tiene nada que ver con la buena suerte. Ahí está nuevamente todas las cruces que hemos visto a lo largo de la historia. Y entonces podemos entender cómo una persona como Hitler puede haber adoptado ese símbolo como el logo principal de algo tan horrible como lo que el tipo estaba haciendo, hermano, genocidio, vamos a asesinar gente, brother. ¿Tú crees que él no sabía el símbolo que estaba utilizando y lo que estaba haciendo cuando él estaba adoptando la suástica? Ay, por favor, que ahora, hermano, y que, ay, yo no sabía. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que estos símbolos que nosotros vemos aquí, con los cuales hemos estado hablando en este live, todos son símbolos que pertenecen a la práctica de la masonería y que cuando estudiamos lo que significa cada signo, podemos darnos cuenta que cada vez que escuchamos signos asociados con las propiedades o los atributos masculinos y femeninos, inmediatamente hay paganismo involucrado y tenemos que evitarlo. El paganismo no tiene nada que ver con el cristianismo. El paganismo no cree en el mismo Dios que nosotros, aunque ellos digan Dios, no es el mismo Dios y el paganismo es completamente anticristiano y antibíblico. Cuando estoy hablando antibíblico, antidios, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Padre, de Jehová, estamos hablando de Elohim, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que lo ha creado todo, los cielos y el universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con eso, Dios. Todo lo contrario, tiene que ver con las deidades falsas que el Dios al que nosotros le servimos y creemos condenaba y enviaba a juicio y arrasaba civilizaciones y le decía que enviaba juicio y condenación sobre todos los que practicaran esta fe. Entonces, cada vez que tú escuchas algo que tiene que ver con la luna o con el sol, que tiene que ver con un símbolo fálico, que es un símbolo fálico que representa el pene del hombre, falo, largo, o la unión de hombre con mujer, de macho con hembra, de femenino y masculino, también es pagano. Tiene que evitarse, o mejor no meterse con eso. Son cosas que tienen que ver con el paganismo, ¿verdad? ¿Y por qué está sucediendo esto? Esta gente, ¿por qué hace eso? Porque esta gente que le sirve al Dios Sol, que le sirve, está preparando lo que nosotros los cristianos conocemos como la gran tribulación
y ellos conocen como la venida de su anticristo o el eón de Horus, que es lo que ellos están esperando su deidad. Así que después vamos a hablar más sobre dónde se originan y cómo entraron a todo esto, pero primero tenemos que ver la simbología, porque una vez que entendemos su simbología, entonces realmente desenmascaramos y podemos entender bien qué es lo que ellos creen. Y miren, lo más interesante de todo es que la mayoría de ellos ni siquiera saben qué es lo que creen, porque estas cosas no se las dicen. Y mucha gente no hace la tarea, porque obviamente tú eres parte de un grupo que es de hombres o de gente que tiene influencia, hombres de negocio, podemos hacer negocios, tenemos facilidad para hacer cosas, y hay beneficencia, digo, y hay secretos y cosas, pues obviamente es como lo atractivo para cualquier hombre, ¿no? Pues sí, entonces, ¿qué dice la gente? Vámonos entonces para las preguntas, Charlie. Y subieron expresidentes masones, dicen. ¿En dónde? En los Estados Unidos el 33%, el 35% de los presidentes han sido masones. En Panamá, bastante. Hay varios nombres que todo el mundo conoce de presidentes que hemos tenido que han sido masones, y hay un sinnúmero de personas que están en los gobiernos, en ministerios y una serie de cosas que son masones, ¿cómo no? Pues sí, mi gente, la idea de esto obviamente es para que podamos entender mejor lo que está pasando a nuestro alrededor, que podamos ver cómo esto ha estado influyendo en nuestra sociedad, en nuestro crecimiento, en lo que nosotros vemos día a día. Esto es una realidad. Y la realidad es que si ahora que nosotros entendemos a quienes ellos adoran, quienes a ellos les sirven, cuando nosotros podamos ir más allá en los días que vienen y podamos ver cuán enraigados están en nuestra sociedad, en nuestro gobierno y todo lo demás, y las otras organizaciones que comprenden este cabal. Porque la gente habla habla solamente de los masones, habla de los Illuminati, piensa que los Illuminati son masones. Realmente los Illuminati nacen del rosacrucismo, que es una de las líneas que puede ser considerada más o menos masónica. O sea, hay montones de logias y diferentes órdenes, por así decirlo, que son muy similares. Hay un montón de organizaciones que sí son secretas, como por ejemplo Skull and Bones, Huesos y Calaveras, y que sí son de naturaleza completamente secreta. Los masones dicen que no son una organización secreta, sino que son una organización, y que bueno, pero que es una organización con secretos, que es distinto. Ahí está, en la página de la Logia de Panamá sale todos los presidentes que han sido masones. Ahí está, la información está disponible para que ustedes la puedan buscar. Está buena esa información, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la gente? La sociedad está hecha por ellos. Es correcto. La sociedad, la ciudad de Washington, D.C., completamente está diseñada por ellos. La simbología está por todos lados. ¿Por qué los integrantes de ese grupo solo son personas ricas o de dinero? Bueno, la mayoría de las personas que entran a este círculo entran por eso, buscando poder, buscando asociarse con gente de influencia. Conexiones. Buscan conexiones, y obviamente digo, tú no vas a, digo, yo creo que no solamente son gente rica y con plata. Yo conozco personas que no son pero recuerda que dentro de la masonería existe un sinnúmero de líneas. Hay personas que nunca llegan al nivel 30, nunca llegan al grado 33, al grado 31, 32, que son los grados más altos de la masonería. Sin embargo, sirven para hacer muchísimas cosas. O sea, ellos hacen cosas de beneficencia, y tienen agrupaciones como los Shriners, que también son los Abusai, que también son parte de los masones. El grupo Rotario son agrupaciones que nacieron de la masonería. Creo que el 2030 también. O sea, ellos están en un sinnúmero de agrupaciones que nosotros no sabíamos que vienen de origen masónico, y de que una forma u otra se utiliza para reclutamiento, o que son los brazos sociales, por así decirlo, que es la cara amable de lo que ellos están haciendo, donde la gente llega y es atraída, y más adelante son reclutados por personas que pueda ser que tengan un interés distinto, pero que puedan encontrar uso en estas personas que entraron, que vinieron por la parte interesante, o ¿cómo se dice esto? Tú sabes, de la beneficencia y la camaradería con los amigos y esta serie de cosas. Ahí pregunta Israel que cuál es la diferencia entre un masón y un Illuminati. Como yo le dije, los Illuminati descienden principalmente de los Rosacruces. Illuminati o sea, su nombre bien lo indica, se llaman los Iluminados.
y es es como decir una crema innata o una selección o una parte más exclusiva de lo exclusiva que puedan ser los masones. Por eso decir los iluminados, o sea, no son todos, es un grupo más exclusivo, por así decirlo. Mira qué interesante, me están preguntando que lo de las cruces, que cómo hace ahora con la abuela que es católica y que la cruz romana, que lo mucho que representa a Cristo, que en verdad sí es una cruz pagana. Bueno, la realidad es que, como sabemos, eso se introdujo de esa forma y es muy difícil a muchas personas a estas alturas decirle que lo que están pensando no está bien y todo. Hay que orar, hay que tener confianza en el que el Señor y el Espíritu Santo les va a revelar todas estas cosas. Y es interesante, por ejemplo, ponerle este tipo de documentales donde habla el origen del catolicismo, como el emperador Constantino y todas estas cosas, porque ahí van a ver el origen de muchas de las cosas que creen y de dónde se originan y darse cuenta que, como dice Jesús decía, esos son leyes de hombres, son leyes de hombres, son leyes de hombres, y no entendemos que hasta el solo estamos creyendo o han creído mucha gente leyes de hombres y todavía las practican. Cómo las personas ascienden grados dentro de la masonería. Esa es bien interesante la pregunta. Hay bastantes grados y yo me imagino, o bueno, es a través de méritos, a través de que se gana la confianza, a través del tiempo y una serie de cosas que demuestran que son dignos de ocupar esos a grados más altos. A ver, ¿qué más, mi gente? Dice, ¿qué debemos hacer si nos topamos con un masón, me imagino? Nada, los saludamos y le damos la mano y le damos un abrazo y le decimos que Dios le Exacto. bendiga. ¿Qué vamos a hacer si estamos llamados a todo el mundo? Digo, El- ahora es mentira que vamos a ver a la gente que son masones y vamos a decir que, tú eres un hablador del diablo. Como le dije, la mayoría de esta gente que está metida aquí no tienen idea ni lo que creen. O sea, ellos se metieron ahí para hacer negocios con la gente y para una serie de cosas y resulta ser o sea, y resulta ser de que más arriba esto no es como ellos se lo han pintado. Entonces nosotros tenemos que amar a la gente y ahora no vamos a iniciar una persecución porque la mayoría de esta gente no está dispuesta a escuchar esto. Pero sí es bueno si uno tiene la posición, si tiene la posibilidad de decirle a cabrón, tú sabes esto qué significa, tú sabes esto qué no sé qué, y tratar de traerlos a la verdad. Buscar siempre un terreno de discusión o de conversa que sea lo que nos acerca, lo que nos une y no lo que nos desune, porque entonces se cierran los canales de comunicación y nunca vas a poder alcanzar a la persona. Como dice Aldo, los Illuminati son un grupo que no es reconocido, un grupo secreto, o sea, todo el mundo habla de ellos, sabemos que existen, sin embargo, no se mueven públicamente o no se manifiestan públicamente. Los masones es una organización establecida que forma parte del sistema educativo, aportan dinero a la sociedad, tienen logias, tienen edificios, tienen escritura, o sea, están conformados ante los gobiernos y todo lo demás y están metidos en todos los aspectos de la sociedad, desde el ejército hasta, o sea, en todos lados están. ¿Qué representa la cruz de la Caravaca? Bueno, no te sabría decir porque en la Biblia no habla de una cruz de Caravaca. Esto sí lo he visto como un símbolo ocultista, así que sería bueno que investigues cuál es el origen de la cruz de Caravaca, qué papa, qué santo, quién fue que se le ocurrió usar eso, pero yo sé que Jesús murió y nunca habló de ninguna cruz de Caravaca. Eh, los que mandan a operar niños a los Estados Unidos con gorras rojas extrañas, esos son los Abu Said, sí, esos son masones también, son los Shriners y siempre Eso es tienen social. carros y mandan a los muchachos en avión, ¿no? Esos son el brazo, como les dije, ellos tienen su brazo de hacer beneficencia y de ayudar a la gente y todo lo demás. O sea, no creas que lo mandan por ahí con una capa, con los dientes afuera y eso de que, tú sabes, jalando misterio a la asociación. Todo lo contrario, ellos tratan de hacer cosas que apelan a que la gente quiera ser parte de ellos. Utilizan anillos y ¿qué representa? Bueno, el anillo, muchas veces ellos utilizan su anillo, el símbolo, con el símbolo masónico para reconocerse entre ellos. Ellos tienen un saludo secreto, un estrechón de mano secreto. Ellos tienen mucha simbología secreta que cuando ellos llegan a un lugar, ellos se reconocen entre ellos inmediatamente. Cuando uno entra y dice, este es masón. Y ellos de una vez se agrupan, hacen negocios entre ellos. Si tú llegas a un lugar y estás pidiendo un trabajo o necesitas que un contrato y se da cuenta que uno es masón, tú vas a tener prioridad o preferencia sobre esos contratos. Esto, tú sabes, eso es una forma de identificarse de que ellos son parte de esta hermandad, como ellos le dicen, y que eso les tiene que traer un beneficio de alguna forma. Sí, todos los países tienen masones. Además de que de por sí de las bases masónicas hay dos bases que son las principales, que es el rito escocés y está el rito francomasón. Pueden buscar eso para que vean los cosas. El símbolo de quédate en casa, bueno,
Si nosotros entendemos a estas alturas de que ellos están en todos los aspectos de nuestra sociedad y entendemos de que hay una gran teoría de que ellos son uno de los grupos que conforman a los Illuminati y que conforman el nuevo orden mundial y el cabal, y entendemos de que ahorita mismo la pandemia ha sido declarada por una organización corrupta llamada la Organización Mundial de la Salud, a los cuales el presidente de los Estados Unidos le ha quitado los fondos, que ellos son los que están impulsando que la gente se quede en la casa, y sabemos que esta gente está alineada con una agenda, pues no es de extrañar de que ese símbolo tenga una connotación de que aquí estamos y nosotros estamos detrás de esto y ustedes están encerrados bajo nuestras instrucciones y bajo nuestro poder, porque ellos siempre van a señalar, siempre van a salir a reducirlos por algún lado, van a mostrar su simbología diciendo aquí estoy. Yo quiero que ustedes busquen de tarea, ya nos vamos, tarea, les dejo las fotos de el príncipe Henry, ¿verdad? Busquen la foto, las últimas fotos de todas las presentaciones del príncipe Harry, entre ellos una foto que se tomó con Melania Trump, para que ustedes vean hasta dónde llega hoy en día esto, de que ya lo están haciendo, porque a mí me preguntaba que si esto siempre ha sido así o es ahora, de que está como más descarado. Y hay la respuesta es combinada, porque antes sí era más disimulado, pero, o sea, antes yo no sé si era que era más disimulado o que realmente nosotros no nos dábamos tanto cuenta porque no estábamos tan expuestos a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Esta foto está montada, pero vamos a ver si podemos ver la gente, lo que yo voy a mostrarles rapidito antes que nos vayamos, ¿verdad? Miren esta belleza del príncipe Harry. Tarea. ¿Ah? Mira. Hay mucha gente que dice que eso es una posición normal y natural de la mano, que eso es una posición de comodidad. Yo te voy a preguntar, yo no sé, yo no considero eso cómodo. Y esta menos todavía, ¿verdad? Y esta, y esta, ¿ah? Y esta, y esta. ¿Ven ese apretón de mano? Y esta, ¿ah? ¿Qué les parece? Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Que esta gente está en todos lados. Que esta gente ya la cosa está ahí al descubierto frente a nuestros propios ojos, ¿verdad? Así que háganse la tarea y busquen qué significa esa mano metida en ese jacket que él, así como esa pose que él sale en la foto. Yo creo que ustedes busquen, háganse la tarea qué significa para que ustedes vean por qué ese muchacho, pobrecito ese muchachito, tenía su mano ahí metida. Así mismo es, cada grado tiene su apretón de mano. ¿Por qué? No los 33, pero varios. ¿Por qué? Porque así ellos se identifican y dicen, hey papá, yo soy más que tú, yo soy más alto, que tú sabes que lo que inmediatamente ellos se van alineando con su agenda. Ahora dice que, qué cree ustedes que pasaría si esta agenda del nuevo orden mundial fracasa? ¿Qué pasaría si la agenda del nuevo orden mundial fracasa? Bueno, ¿qué pasaría? Esa es una muy buena pregunta, porque en teoría lo que estamos buscando, lo que se quiere es que esa agenda fracase para que haya paz en el mundo, para que no haya muerte, para que no haya enfermedad, para una serie de cosas. Pero nosotros los entendidos o las personas que entienden un poco de lo que dice la Biblia, las profecías de los últimos tiempos, entendemos de que esa agenda a la final es verdad que va a fracasar. Pero en este momento, aunque incluso pareciera que fracasase, todo este mover, todos estos tiempos nos lleva a un desenlace que ya está escrito y es la venida del anticristo. Eso es lo que está escrito. Y ahí es donde nos dirigimos y hemos visto que las señales han cumplido todo
para, como dice la Biblia. La gente, mire, la gente está bien engañada. La gente dice que no, que la Biblia dice que cuando vengan los terremotos, no sé qué, que venga, que digo, ¿qué pasó? Que llegó el final y todavía no llega. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando el evangelio se haya predicado a toda criatura, o sea, en todos los confines de la tierra, entonces vendrá el final. Y eso está en la Biblia. Entonces, yo le hago a ustedes una pregunta. Si nosotros ahorita mismo estamos en el año 2020 y nosotros sabemos de que hay muchas áreas que no hemos llegado, pero hemos llegado a la gran mayoría del mundo. ¿Cuánto faltará? ¿Cuántos años falta para que el evangelio sea realmente predicado en todo el mundo? 30 años. Porque si dice la Biblia que después que eso suceda, entonces viene el fin, significa que estamos bien cerca de que venga el fin. ¿Qué tienen en común los países europeos que tienen más muertes del COVID? Es que no celebran la Eucaristía públicamente. Esa es la pregunta de la tarea. No, yo les dejé a ustedes un video donde la ministra de Hacienda de España declara que ya España está siendo parte del nuevo orden mundial. Las dos naciones que más casos de muertes de coronavirus tienen son España e Italia. Italia, ¿qué hay en Italia? ¿Qué está en Italia? Italia también tiene parte fundamental en la agenda del nuevo orden mundial. Busquen. No solamente eso, tienen algo muy importante, una fuente de poder y un obelisco así como ese que vimos allí. Si ambos están tomando en consideración, están contando los muertos con la recomendación de la Organización Mundial de Salud, significa que los muertos que están contando no son muertos de coronavirus, sino que están contando incluso los muertos con coronavirus. Y eso hace que los números sean completamente distintos a los reales. ¿Cuál es el interés de eso? Como dice Bill Clinton y como dice toda esta gente, necesitamos Rockefeller, necesitamos una gran pandemia y una gran pandemia será lo que nos permitirá o dará origen e inicio al nuevo orden mundial. Mientras la información sigue enfocada en Italia en la cantidad de muertos, nos vamos a dar cuenta que en Singapur hay 17 muertos, en Estados Unidos de 60.000 muertos tuvieron que bajar a 37.000 y que en muchos países están empezando a abrir los controles porque ya se dieron cuenta que para llamar a una pandemia tú necesitas dos factores. El principal es la cantidad de muertos y la cantidad de muertos ya no cumple. Ellos dijeron que esta pandemia no era por la cantidad de muertes, sino por la velocidad de transmisión de la enfermedad. Y ya nos hemos dado cuenta que la enfermedades como la influenza, el trancazo y otras tienen igual o más transmisión que esta y más muertes. Entonces, ¿dónde está la pandemia? ¿Dónde está la pandemia de la que nos estamos protegiendo? ¿Estamos listos, mi gente? Hashtag despierta, lo que no te dicen en la iglesia. Tengan una excelente noche, mi gente. Nos vemos mañana